cuadrado por R2. Entonces ahí están los datos, ¿cierto? De lo cuadrado, que es los 2400 dividido en 240, que nos da 10. Y ese valor para R1. Además podemos sacar el z equivalente para poder después obtener el x, ¿cierto? Como la tensión, ¿cierto? Dividido en la corriente nos da 1,008 y luego como z es igual a la raíz de r cuadrado más x cuadrado, se puede obtener el x equivalente, ¿cierto? Entonces nos da este valor que está acá. Acá, como habíamos dicho, tanto x1 como el x2 referido a este lado va a ser el x equivalente medio, y ahí tenemos ese valor. Y allí terminamos con lo que nos puede dar, todos los datitos que nos puede dar esta prueba de Cauchy. Luego pasamos a la prueba de vacío. Pero por acá lo que yo hice, lo que les estaba diciendo, ¿cierto? De que vamos a tener este z que me dio por ahí, a ver. Ya no, esa es una continuación de lo que está acá. Entonces eso se pone. Vamos a seguir con la prueba de vacío. La prueba de vacío, entonces, nos dice estos datos que están acá. Y como habíamos dicho, ¿cierto? Por seguridad se nos había dicho de que el circuito de alta tensión debe estar en un circuito abierto. Entonces eso se llevó a cabo así, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen eso, nosotros debemos pensar de que nuestros instrumentos están en el lado de baja tensión. O sea que todos los datos que estén acá, en el circuito equivalente, vamos a tener un circuito equivalente referido al lado de baja tensión o al lado que yo llamé 2. Entonces, tanto el circuito equivalente que así, que la resistencia 1, el X1, la rama shunt van a estar referidas al lado 2. Y la resistencia 2 y el X2 van a ser normales, ¿cierto? De la rama del lado 2, porque eso ya está determinado. Entonces, como vamos a tener vacío, ¿cierto? La corriente que va a circular por acá va a ser 0. Entonces esta rama se va a despreciar. Se va, y tenemos solamente la rama shunt con parte de lo que es la rama serie, solamente el lado 2. Y a partir de eso, como habíamos dicho, esto se puede sacar el paralelo y tenemos una serie. Y obtenemos nuevamente otro R equivalente. Acá yo le llamé R equivalente 3. ¿Ya? Entonces es así. El R equivalente 3 es el R2, que lo teníamos como dato, ¿cierto? Inicial por este tema de acá. Y el X... O sea, y el R2', que es el que necesitamos calcular. Ojo, que en la prueba de vacío siempre se obtiene los parámetros de la rama shunt. Entonces, de la misma forma, ¿cierto? Para fórmulas de potencia, sacamos el R equivalente, como tenemos R equivalente, y también tenemos el R2, que era el dato, obtenemos el R doble prima. Esto lo hice como doble prima para decir de que esta resistencia, ¿cierto? Este RF, esta XM, están referidos al lado 2, porque siempre la rama shunt se considera en el lado 1. Entonces obtenemos esa resistencia y luego podemos obtener un Z equivalente, ¿cierto? Con las mismas fórmulas de potencia, como V dividido en I. Y a partir de eso obtenemos nuestro X equivalente. Como el X equivalente era el X doble prima, ¿cierto? Referido al lado 2 más el X2, obtenemos este X doble prima, que es lo que estamos buscando. Y está eso. Ahora, debemos pensar de que tenemos tanto R como X, pero lo que nosotros en realidad necesitamos para decir este es mi circuito equivalente del transformador es RFE y XM. Entonces no queda más que utilizar estas fórmulas que están acá de RFE y el XM. Pero lo que acá les hice es un resumen de los datos que yo tenía, porque claro, se presta para confusión el hecho de que cuando yo estoy haciendo la prueba de Cauchy, ¿cierto? Estoy trabajando en un lado y tengo los datos en un lado. En este caso, mis datos estaban en alta, ¿cierto? Y después cuando hacen la prueba de vacío, la hacen al otro lado
¿cierto? Y los datos están en baja. Entonces, por eso hice más que todo un resumen para que uno se guíe con los datos. Para decir, allá, yo tengo esta resistencia, pero, por ejemplo, esta resistencia 2 que estaba como dato, ¿cierto? Que estaba en el lado 2, pero la puedo referir al lado 1 también. Entonces, ahí tengo para después hacer lo que sigue del ejercicio, o los datos que necesite. Y también el X1 y el X2, que estaban referidos al lado 1, porque sí se hicieron en la prueba de COSI, y estos dos parámetros, ¿cierto? Del R y el X, que se hicieron con los instrumentos en el lado de baja. Entonces, estos están en base a mi circuito equivalente referido al lado de baja tensión, o al lado que yo denominé lado 2. Entonces, calculo esta resistencia, el RFE y el XM, que también van a estar referidos, ¿cierto?, al lado 2. Pero como en el ejercicio se pedía referir al lado de alta y de baja, vamos a comenzar con el de alta. Teníamos allá en nuestros resultados de resumen algunos datos, ¿cierto? Entonces no queda más que solamente anotarlos de nuevo. Y después el RFE, que era el único que teníamos faltante, por así decirlo, llevarlo al lado 1. Entonces se toma el RFE y se divide por el A cuadrado. No, mentira. Estamos trabajando en el lado de baja, así que se multiplica por el A cuadrado. Cuando yo quiera llevar de baja a alta, se multiplica por A cuadrado. Y cuando yo quiera llevar de alta a baja, se divide. ¿Sí? Me confundí de parte. Ya, bueno. Como sea. La cosa es que acá se multiplica ese RFE, que siempre va a ser... cuando estamos en el lado de baja, va a ser más pequeño en la parte de la rama Shunt, más que el de... cuando está referido al lado 1, y el XM. Y con estos datos quedan referidos los parámetros y está terminado el ejercicio. Lo recomendable igual a veces es que, no sé, uno coloque los valores acá de R1 aquí y así. Pero por espacio lo hice solamente así. Y para referir a BT, ahí tenemos la tarea de las resistencias y bueno, la resistencia no, del X1, que era lo que habíamos determinado en COSI, ¿cierto? Y también los X, el R1 y el X1, por el hecho de que estaban tomados en el lado de alta. Entonces acá lo que se hizo es lo que les había dicho anteriormente, de que se multiplica, bueno, tenemos la resistencia, ¿cierto?, del lado de alta, y se divide por la razón de transformación. Siempre es al cuadrado. Esto podrían hacerlo de forma demostrativa para poder convencerse si no creen, pero sí es así. Cuando son impedancias, se utiliza la razón de transformación al cuadrado. Entonces vemos, ¿cierto?, de que ya son más pequeños y tenemos esos datos. Ya, como consejo y como resumen, cuando tenemos la rama Shunt siempre tiene que tener valores altos. Miren, si nos damos cuenta acá en el lado de AT, tenemos 9934 aprox de resistencia. Y, por ejemplo, la resistencia serie son 0,21. Esto porque, como les había dicho, lo que interesa acá no es magnetizar, o sea, es magnetizar con lo necesario el transformador, pero no es que lo vayamos a utilizar como algo magnético, como tal, o sea, como una aplicación magnética, sino que solo nos sirva como pagar el transporte para poder llegar al otro lado, que está acá, ¿ya? O si yo tengo, no sé, con mi carga acá y yo quiero llegar de acá para allá, solamente sirva como transporte. Y cuando tenemos, ¿cierto? Bueno, obviamente los parámetros de AT van a ser mayores que los de BT, los serie, ¿sí? Eso porque claro, tiene que ver con la tensión que uno le aplica y por la corriente que va a pasar por esos conductores.